Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a dos personas que nos han venido a visitar aquí a la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La profesora María Loquisic, lo quería decir bien, así que me anoté perfectamente la pronunciación, y la doctora Gabriela Nakach. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me salió un poco larga la presentación, pero bienvenidas a las dos y bueno, y bienvenida Gabriela a Río Grande una vez más. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, le damos la bienvenida a la protagonista, Gabriela. Bueno, Gabriela está aquí en nuestra ciudad porque se van a estar desarrollando dos actividades. Tengo entendido que son dos, no sé si ahora nos van a contar si hay más. Debe tener un cronograma amplio y a la vez estricto en cuanto a tiempos, pero nos está visitando aquí en la ciudad porque se va a estar desarrollando en el IPES Paulo Freire un conversatorio sobre literatura oral, pueblos originarios y diversidad lingüística, y también un taller de análisis y de construcción de imaginarios de extinción de los pueblos indígenas. Gabriela, ¿de qué se trata un poquito todo esto? Uy, los títulos son muy largos. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación, un placer estar en Río Grande. Bueno, un poco soy antropóloga, soy docente también y me dedico, estoy trabajando también en formación docente, y la idea es poder hacer talleres con los estudiantes y docentes del IPES Paulo Freire sobre política lingüística, política editorial, trabajo vinculado a análisis de materiales educativos y formas de abordaje de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país desde la deconstrucción o la desmitificación de ciertos imaginarios construidos históricamente. En Tierra del Fuego particularmente se dio muy fuertemente la idea de la extinción de los pueblos indígenas, y es algo que merece la pena ser tratado, trabajado en ámbitos no solo académicos, sino cada vez más amplios, y la educación tiene un lugar fundamental en este lugar de construcción de una sociedad plural de verdad. Y va por ahí, ¿no? Con materiales que ya el IPES tiene, como poder acompañar un proceso de trabajo con materiales que el instituto tiene. ¿Y se va a estar haciendo foco en algún pueblo originario en particular o se va a hablar en términos generales? Y acá vamos a hablar en términos más generales y particulares. En realidad, en Tierra del Fuego lo que se dio fuertemente es la tesis de la extinción de los Selknam. En historia se la conoce como la extinción de los Selknam Uonas, que es una denominación errónea, porque el pueblo Selknam tuvo como la hegemonía en términos de amenaza para el Estado, los estancieros, y de alguna manera subsumió bajo la categoría al resto de los pueblos indígenas de Tierra del Fuego. Pero la tesis de la extinción y la idea de la desaparición del indígena en la isla tiene que ver con todos los pueblos. Vamos a trabajar con el pueblo Yagán, con el pueblo Jaush, con el pueblo Selknam, a ambos lados de la isla, ¿no? Pareciera, Gabriela, que en el último tiempo, y en esto que escuchábamos en la pausa, sobre todo en el caso de Santiago Maldonado, se ha vuelto a poner en agenda cómo son, cómo viven, quiénes pertenecen a los pueblos originarios, quiénes no, si son chilenos, si son argentinos, y muchísimas preguntas, interrogantes que también en algún punto creo que refuerzan algunos estereotipos, ¿no?, que tenemos sobre los pueblos originarios. ¿Cómo ves este tema y sobre todo el tratamiento en los medios? Complejo, porque es lo que decís vos, la idea o la construcción del mapuche como chileno es algo que se viene dando desde fines del siglo XIX, y es una tesis que ha sido ya, desacreditada académicamente, con fuentes, con documentos, pero los medios de comunicación, sobre todo algunas editoriales y algunos comunicadores, utilizan esa tesis de alguna manera vinculada al tratamiento que el Estado está dando a la cuestión para refundar el mito del enemigo público y deslegitimar la lucha mapuche en función de su extranjería, cuando en realidad el pueblo mapuche, no es chileno ni argentino porque es preexistente a ambos estados. Claro. Y su presencia en territorio argentino y chileno data desde los 1000 años, con lo cual decir indio chileno y deslegitimar una lucha por eso es
es un error y además profundizado por los medios de comunicación, con lo cual llega como a un montón de personas una tesis errónea que lo que hace es volver a poner el foco en cierta peligrosidad de una suerte de otro interno que amenaza a la nación. El otro como enemigo, ¿no? El otro como enemigo. Gabriela, hace muy poquitos días atrás nos visitaban alumnas del Juvenil Instituto Fueguino, que es un colegio secundario de aquí de la ciudad de Río Grande, que ganaron la Feria de Ciencias Nacional. Están por viajar a Colombia, tengo entendido, con un proyecto denominado Identidad Fueguina. Bueno, la verdad que el entusiasmo que tenían esas niñas, para mí niñas, pero bueno, esas jóvenes, con su profe hablando también de los pueblos originarios, y me decían de que es muy poco lo que ellas habían aprendido en relación a estos contenidos en la escuela secundaria. ¿Cómo ves vos la aplicación de estos contenidos? O podríamos decir, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a los docentes también? Bueno, hay leyes que de alguna manera, digamos, la Ley de Educación Nacional 26.206 trabaja con estos contenidos. De hecho, hay una modalidades a lo largo y a lo ancho del país de educación intercultural bilingüe. Sí. Lo que sucede con este tipo de cosas tiene que ver también con la historia y con el sistema educativo y con los abordajes que se van dando y las formas de encarar estas temáticas. A veces pareciera que este tipo de cuestiones queda en manos de especialistas y la formación docente aún requiere y necesita de sensibilidades y formas de abordaje que supongan el respeto a la diversidad, el respeto a la diversidad lingüística, cultural, pero desde un lugar también de compromiso. Claro, no solamente en el plano discursivo, ¿no? Como pasa con tantas palabras lindas como inclusión, diversidad, nos falta todavía una bajada más, me parece, ¿no? Y sí, porque la inclusión supone en términos reales una incorporación, digamos, a un espacio, pero la incorporación en qué términos también, ¿no? Cuando uno abre la puerta de su casa, el otro entra en los términos de su casa, pero digo, ¿de qué casa estamos hablando y de qué términos estamos hablando? Y perdón. Sí, no, está bien. El sistema educativo fue también una herramienta del Estado para crear cultura, y esa cultura negó e invisibilizó esas identidades que hoy mismo estamos intentando revalorizar. Y va a llevar mucho tiempo, me parece, ¿no? Yo creo que cada vez somos más los que estamos apostando por este tipo de cuestiones. Entiendo que los procesos son muy largos, son complejos. Hay, lo que decías vos, muchos estereotipos, estigmas, prejuicios también. Prejuicios, formas de mirar. Esto que decís, quién es el verdadero y quién no, en función de qué, cómo legitimás tu autenticidad, en función de qué, si vos no descendés, si vos no tenés el componente. Hay como una serie de cuestiones que hay que ir desarmando de a poco, y hay que de alguna manera poner en la discusión con cierta rigurosidad en los institutos de formación docente, en las escuelas, este tipo de cuestiones. María, una excelente oportunidad la visita de Gabriela para poner en agenda y para el debate con los y las estudiantes, ¿no? Exactamente, creo que esto es particularmente importante en los campos de lo que es la conformación docente, ¿no? Por eso la explotamos a Gabriela en esto, y esta tarde la vamos a tener en estas dos ocasiones, a las 3:30 de la tarde, hablando un poco con profesores, con alumnos también del instituto, y también con miembros de la comunidad que se quieran acercar, porque va a ser una suerte de clase abierta, en principio para hablar de la diversidad lingüística, ¿no? Para ponerla sobre la mesa, sobre el tapete, para repensar esta idea de que tenemos una sola lengua en nuestro país, ver qué pasa con estas otras lenguas no reconocidas, poder analizar estos materiales que están en el instituto, que tienen que ver con la recuperación de la literatura oral de los pueblos originarios. Por eso vamos a estar discutiendo ahí cuestiones que tienen que ver con esto, con la lengua, desde una perspectiva sociolingüística, y también con la literatura. Y después a la noche, en particular, más orientado a los alumnos del profesorado de Historia y de Geografía también, porque son dos áreas que, bueno, a partir de todas estas cosas que estábamos discutiendo recién, tienen mucho peso. Digamos, ¿qué dice un profesor de Historia o qué dice un profesor de Geografía cuando habla de límites, cuando habla de Estado, cuando habla de nación?
¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad interesante también para poder discutir, debatir más con la mecánica de la taller. Eso va a ser en la noche y también abierto a quien quiera de la comunidad acercarse y participar junto con los docentes, junto con los estudiantes, de esto que nos trae este especialista. María, seguramente de esta visita de Gabriela con su trayectoria también van a seguir surgiendo interrogantes y quizás surja también algún proyecto de trabajo. Ojalá que sí. Esperamos que más que respuestas en nuevas todos preguntas. Haya, exactamente, nuevas preguntas, que empecemos a cuestionarnos cosas como, de hecho, vos lo mencionabas con este proyecto del GIF, de la profe de Daniela Martínez, y estos alumnos que están preguntándose cosas acerca de por qué no sabemos. Claro. ¿Por qué no sabemos sobre los pueblos originarios? ¿Por qué solamente estos contenidos se ven por ahí en el 4º año de la educación primaria, en regionalización, y después los olvidamos? ¿Por qué en la escuela media no se habla sobre esto? ¿Sí? Entonces, ojalá que sí, que haya muchas preguntas y que puedan salir proyectos de investigación interesantes para poder pensar estas cuestiones. Muy bien, desde aquí, desde la universidad, por supuesto, también abiertos a todo lo que se proponga desde el IPES, a difundir, a disposición también, y agradecerles a las dos la visita aquí a la radio. Bueno, muchas gracias y aprovecho, yo me había enterado de los chicos de Feria de Ciencias, aprovecho para felicitarlos y a la profe también, o a los profes, porque también lo primero que pregunté es, díganme si están en pasado o en presente. Y me dijeron, no, están hablando en presente, y la verdad que está buenísimo, está buenísima la experiencia, está buenísimo las experiencias y los proyectos que hay en la universidad también. Así que felicitarlos por los espacios y por las universidades en territorio también. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.